el tema de la tercera unidad correspondiente a las progresiones aritméticas. Bueno, las progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas es una sucesión de números en forma ascendente o ordenados en forma descendente, de tal manera que si yo escojo uno de ellos y le resto el anterior, siempre me va a dar un número que va a ser constante, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de sucesión aritmética es aquel formado por los números pares. Sí, ya tengo los números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. ¿Sí? Yo escojo dos de ellos cualesquiera. Yo escojo el 8 y el 10. De tal manera que si yo escojo el 10 y resto el 8, me va a dar un número. ¿Sí? Yo cojo otro par de números. Yo cojo el 2 y el 4. Pongo el 4 y le resto el anterior, menos 2 es igual a 2. ¿Sí? Fíjese, el 2 va a ser siempre constante. Entonces, ese 2 se llama la diferencia. De tal manera que en esta sucesión, la diferencia se simboliza por D y va a ser igual en este caso 2. Entonces, siempre ese número va a ser constante. ¿Ya? Entonces, también identificamos qué tenemos en esta sucesión. Tengo el primer término de la sucesión. ¿Sí? El primer término de esta sucesión es el número 2. El primer término que se simboliza por A sub 1, ¿sí? A sub 1 es igual a 2. Y el último término, si yo me detengo hasta el 22, yo me detengo ahí en esa sucesión. Entonces, el último término lo puedo llamar A sub n igual a 22. ¿Sí? Y si yo cuento el número de términos que tengo en esa sucesión, por ejemplo, el primer término es el 2. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primer término, ¿sí? Entonces, tengo 11 términos ahí. Entonces, n
El número de términos va a ser igual a 11. Entonces, yo con esos datos, yo puedo encontrar el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo término, ¿sí? Entonces, para hallar cualquier término, utilizo la siguiente fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 y por d. ¿Sí? Entonces, con esa fórmula yo puedo hallar cualquier término de esa sucesión. De cualquier sucesión. Sí, entonces, donde a sub 1 es el primer término. En este caso es el 2. N es el número de términos, 11. Para esta sucesión tengo 11. Y D, pues la diferencia, en este caso 2, ¿sí? El 2 sale 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2, ¿sí? Entonces, esta es la constante que debe cumplirse siempre en una progresión aritmética. Entonces, miren, yo aquí dejé estos espacios en blanco para poder aplicar esta fórmula, ¿sí? Ustedes mentalmente pueden hallar el siguiente término. Por ejemplo, quiero hallar el noveno término, ¿sí? Siguiendo esta secuencia, ¿cuánto vale el noveno término? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ¿sí? Ya, fácilmente ustedes pueden decir, ya, 18, se acabó. Pero comprobemos con esta fórmula, a ver si es cierto. Yo voy a encontrar el noveno término, entonces pongo el noveno término, 9, es igual. El primer término, ¿cuánto vale a sub 1? 2. Más. ¿Cuántos términos tengo aquí? N. 11. Menos 1. ¿Y la diferencia? 2. Aquí. Por 2. Y resuelvo esa operación. El noveno término, aquí es igual. 2 más 11 menos 1, 10. Por 2, 20. De tal suerte que tengo el noveno término es igual a 20 más 2, 22. Fíjense, no se cumplió, entonces algo falla. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. El primer término a 1, 2. ¿Ya? Primer término. Último término, 22. N igual a 11. Perdón. Aquí está la falla. Aquí. No es 11, es N. Y este número N, 9. El 9 le pongo aquí. ¿Sí? Este 9, porque estoy buscando el noveno término. Entonces, si busco el noveno término, 9 aquí, 9 acá. ¿Sí? Entonces, 9 menos 1, 8 por 2, 16. Entonces, 2 más 16, 18. El noveno término es 18. ¿Qué coincide pues con el noveno término aquí? El noveno término es 18.
Yo puedo utilizar esta fórmula también para buscar fíjense en el término número 50. ¿Qué les parece si buscamos cuál es el número ubicado en esa posición? Entonces, fíjense, A sub A sub 1, ¿cuánto vale? 2. Más N, 50. Menos 1 y por 2, que es la diferencia, ¿sí? El término número 50 es igual 2, 49. Por 2, 98. Entonces, el término ubicado en ese puesto, en el puesto número 50, es igual a 100. ¿Sí? Entonces, esta fórmula me permite cualquier valor ubicado en cualquier posición. Para no estar contando así 12, 14, 18, 20, 22, 50 veces. Me evito ese trabajo y con esta fórmula puedo calcular cualquier término. Veamos otra sucesión. ¿Qué pasa con otra sucesión de números? Fíjense, yo tengo esta sucesión. Empieza desde el menos 10, menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5, 8, yo tengo esa sucesión ahí. Entonces, ¿qué datos conozco? Tengo de datos el primer término, A sub 1. ¿Cuánto vale el primer término de esa sucesión? Menos 10. ¿Sí? El primer término de esa sucesión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cojo dos números cualesquiera. 3. Cojo este. Correcto, ya me respondieron. 3. 3. ¿Cuántos términos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 9, 10, 11, 12 términos. Entonces, n igual 12 términos, ¿sí? Y yo quiero encontrar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el décimo, ¿sí? El décimo término quiero encontrar de esa sucesión. Entonces aplico mi formulita. ¿Qué dice? El término n de cualquier sucesión es igual a 1 más n menos 1 por d. ¿Sí? Aplico esa formulita. Como quiero encontrar el décimo, pongo aquí a sub 10, ¿no? Es igual. A sub 1, ¿cuánto vale? Menos 10. Más. N vale 10, pongo aquí 10. Menos 1 y por la diferencia. ¿Cuánto vale? 3. De tal manera que término décimo es igual. Menos 10
más 10 menos 1, 9, por 3, 27. Entonces el término ubicado en el décimo lugar, ¿sí?, es igual a 27 menos 10, 17. ¿Sí? 17. Ahora veamos si es cierto. En mi sucesión tengo estos espacios. Entonces tengo 2 más 3, 5. ¿Sí? Por la diferencia. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Más 3, 11. Más 3, 14. Más 3, 17. Fíjese, vean. Coincide. Sí, entonces con esa formulita puedes encontrar el término ubicado en cualquier posición. Ahora veamos, con esta misma sucesión, a alguien se le ocurrió sumar todos los números de esa sucesión, ¿sí? Completemos esta sucesión 14, 17 y 20, ¿sí? Digo, ahora yo quiero sumar esos números que están ahí. Para ello existe la fórmula siguiente, que la suma de una progresión aritmética es igual al primer término sumado el último término, ¿sí?, por el número de términos dividido para 2. Entonces, veamos. Cojamos la calculadora y sumemos esa sucesión. A ver cuánto nos da y comparamos con la fórmula, ¿sí? Entonces cogemos menos 10, menos 7, menos 4, menos 1, más 2, más 5, más 8, más 11, más 14, más 17, más 20 y más 23. Sumado me da 78. ¿Sí? Con la calculadora, veamos. Con la calculadora me salió 78. Ahora apliquemos la fórmula. ¿Qué nos dice A sub 1? A sub 1, ¿qué es igual? Menos 10. El último término, A sub n. ¿Cuánto vale? 23. El número de términos, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Y reemplazo. A sub 1, menos 10. Más, A sub n, 23. N, 12. Sobre 2. Entonces, ¿eso a qué es igual? 23 menos 10, 13. La mitad 1, la mitad 6. Aquí me queda 13. 6 por 3, 18. Me queda 1. 6 por 1, 6. Y por 1 que tenía, 78. Fíjese. ¿Sí? Vean. En vez de usar la calculadora, puedo utilizar esta fórmula. Vean. Cojo el reemplazo. Menos 10, el primer término. El último término, 23. Por el número de términos, 12. Cuentan cuántos tienen. Reemplazo aquí, divido para 2 y saco la suma.
Recuerden que una progresión aritmética debe cumplirse que si yo cojo dos números cualesquiera seguidos, ¿no? Por ejemplo, yo cojo este, 14 y 11. Cojo el 14, el resto del 11, del anterior, ¿no? ¿A qué es igual? 3. ¿Sí? Cojo otro par de números por acá. Cojo este. El primero, menos 4. Le resto el anterior, menos 7. Menos 4. Menos por menos da más. 7. 7 menos 4, 3. ¿Sí? Eso debe cumplirse. Esa operación debe ser constante. Si es constante, entonces es una progresión aritmética. De tal manera que mi diferencia aquí es igual a 3. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Perfecto, entonces continuemos. ¿Qué aplicaciones? ¿Para qué me sirve esto de las progresiones? ¿Para qué me sirve esto de las progresiones? Entonces, yo, por ejemplo, me dedico a vender, me pongo una tienda y me dedico a vender unos víveres, ¿sí? Entonces, empiezo desde enero. ¿Sí? En enero vendo ciertas cositas y me sale un total de $100. No, pongamos $75. ¿Ya? El primer mes. El segundo mes, febrero. Me sale $105. En marzo. Me sale 135. Y así hasta diciembre, ¿sí? Yo continúo y llego hasta diciembre. La pregunta es aquí, ¿cuánto ganaré en diciembre? En diciembre, ¿cuánto voy a obtener de ganancias? Entonces, aquí identifico. Vean, el primer término es una sucesión. El primer término es 75. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, bien, 135 menos 105, 30. 105 menos 75, 30. Entonces, como veo que es constante, entonces la diferencia es 30. N. ¿Cuánto vale mi N? Como tengo hasta diciembre, entonces quiere decir que son los 12 meses, ¿sí? Primer mes, segundo mes, tercer mes,
etcétera, etcétera, hasta el 12º mes. Entonces, n vale 12, porque yo quiero saber cuánto gana en diciembre, ¿sí? Pues n vale 12. De tal forma que el último término es en diciembre. Pues aplico la fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1b. ¿Sí? Y reemplazo los valores. En el primer mes hice 75. Más, aquí quiero saber en el 12, ¿sí? N12 menos 1 y por D, la diferencia 30. De tal forma que en el 12º mes voy a tener una ganancia de 75 más 12 menos 1, 11. Por 30, 330. Entonces, en el 12º mes o en diciembre, voy a tener una ganancia de 405 dólares. ¿Sí? Entonces, en diciembre voy a tener $405. Entonces ya tengo para una tablet. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es mi ganancia total obtenida? O sea, ¿cuánto sumo? ¿Cuánto ahorré en total si no me he gastado nada? ¿Cuánto ahorré en total? Entonces aplico la fórmula de la suma. Tengo el primer término más el último término por n sobre 2. ¿Sí? Primer número 75. Más. En el diciembre 405. N en los 12 meses porque estoy utilizando los 12 meses para 2. Entonces, la mitad 1, la mitad 6. 75 más 405, 480 por 6, 2,880 $. De enero a diciembre, $2,880. Entonces, esa es una forma de aplicación de las progresiones aritméticas. Pues hagamos un par de ejercicios más para que
quede completamente entendido este tema de las progresiones aritméticas. Miren, yo tengo la siguiente progresión. Y me dice encontrar cuál es el séptimo término de esa progresión. Ya, entonces, ¿qué tengo como datos ahí? Tengo como primer dato el primer término, ¿sí? A sub 1, un medio. La diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? Cojo este número y le resto el anterior. Tengo 7 sextos menos 5 sextos. ¿Y a qué es igual? 7 menos 5, 2 sobre 6. Para un tercio. Un tercio. Un tercio. Sí. Simplifico la mitad, 1, la mitad, 3. Me queda un tercio. Y ahí me dice encontrar el séptimo término. ¿Sí? Entonces, el séptimo término lo tienen que encontrar. ¿Cuánto vale? Entonces, para mi formulita, A sub es igual a 1 más n menos 1 de. ¿Sí? Entonces, séptimo término es igual. Primer término, un medio. Más n, 7, ¿sí? 7. Menos 1 por diferencia, un tercio. De tal manera que el séptimo término es igual a un medio más 7 menos 1, 6 por un tercio. Aquí simplifico, la tercera 1, la tercera 2. Me queda un medio más 2, ¿sí? Igual a un medio más 2. 2 más un medio es 2.5 y 2.5 es igual a 5 medios. ¿Sí? 2 más un medio es 0.5. Más 2. ¿Sí? 2 más 0.5, 2.5. Y 2.5 es la mitad de 5. Entonces, es 5 y su mitad, ¿ya? Entonces, el séptimo término es igual a 5 medios. Sí, fíjate, no es muy difícil este tema de las progresiones aritméticas. Vamos con otro ejercicio. Dice, si en una progresión aritmética el tercer término y el noveno término son 11 y 35, ¿sí? El tercer término vale 11.
determinar el séptimo término. ¿Sí? Entonces, fíjese, de la ecuación del término general. Esa es mi ecuación. O la fórmula del término general. Yo tengo que A sub 3 vale 11. Entonces, A sub 3, reemplazo aquí, es igual. A sub 1, no conozco el primer término. Más N, ¿cuánto vale 3? Coloco 3 aquí. Menos 1 por D. Sí, tampoco la diferencia sé porque solo tengo dos términos y esos términos están muy separados. Pues A3 es igual. A sub 1 no conozco. Más 3 menos 1, 2. Tengo 2 veces D. Pero adicional, A3 vale 11. Entonces esto también igual a 11. Entonces de tal manera que yo tengo aquí una ecuación. A1 más 2D es igual a 11. ¿Sí? Tengo una ecuación ahí. Con el mismo razonamiento, aplico para el noveno término. El noveno término es igual a A1 más 9 aquí, menos 1D. ¿Sí? Entonces, el noveno término es igual a sub 1 que no conozco más 9 menos 1, 8. 8D. Y como el noveno término me dan de dato que vale 35, igual a esto a 35. Y tengo mi segunda ecuación. Mi segunda ecuación es que A1 más 8D es igual a 35. Entonces tengo dos ecuaciones, una, dos incógnitas, esta y la letra D. ¿Sí? Son dos incógnitas, tengo dos ecuaciones, entonces sí puedo resolver. Yo puedo hacer 1 menos 2, la ecuación 1 menos la ecuación 2. Aquí es igual. A1 más 2D igual a 11. ¿Sí? Es la primera ecuación. Resto, la segunda ecuación, menos A1 menos 8D, cambia de signo porque estoy restando, menos 35. ¿Sí? A1 se va. Tengo aquí 2 menos 8 menos 6. Es igual. 11 menos 35. 24. Menos 24. De tal manera que D es igual a menos 24 dividido para menos 6 es igual a menos para menos más 24 dividido para 6, 4. Entonces la diferencia finalmente ha sido igual a 4. Como mi diferencia.
Es de 4. De 4. Puedo reemplazar en cualquiera de estas dos para sacar A1, ¿sí? Entonces, A1 es igual a ¿qué? Cojo esta, A1 más 2D igual a 11. Como ya tengo D, 4, entonces A1 es igual a 11 menos 2 veces D. Y A1 es igual a 11 menos 2 por 4. Y A1 es igual a 11 menos 2 por 4, 8. 11 menos 8, 3. Entonces, A1 es igual a 3. El primer término de esa progresión ha sido 3. Fíjense, ya encontré mi primer término y la diferencia, y con eso puedo hallar el séptimo término que me piden. ¿Sí? Entonces, el séptimo término utilizo con esta fórmula de acá. Esto borro, ya no me sirve. Entonces, el séptimo término, aquí es igual al primer término A sub 1 que ya encontré, que es más, ¿sí? Esta n de aquí saca 7. Entonces, el séptimo término es igual a 3 más 7 menos 1, 6. Por 4, 24. Entonces, mi séptimo término finalmente es 3 más 24, 27. ¿Sí? 27. ¿De acuerdo? Entonces, miren, con esta fórmula de aquí, puedo encontrar el término que yo quiera. Y hagamos un último ejercicio relacionado a la suma. Y se encuentra la suma de los 15 primeros términos de la progresión, de la siguiente progresión. Sí, encuentra la suma de los 15 primeros términos. O sea que n vale aquí 15. Y a sub 1 es igual a 19 tercios. Entonces, ¿qué dice la fórmula de la suma? Suma es igual al primer término más el último término de la progresión sobre 2 y por n. ¿Sí? Tengo de datos A1, 19 tercios. N, 15. Me falta el último término. Entonces, ¿cuál es el último término? Como me dice los 15 primeros términos, el último es el que está en el 15º lugar. Entonces, el término 15 es igual al primer término más n menos 1 y por d. ¿Sí? Entonces aquí necesito hallar la diferencia. Pues, ¿cómo calculo la diferencia? La diferencia es igual. Este término menos el anterior, menos 17 tercios.
La diferencia es igual. 3. 3 para 1, 3 por 5, 15. Menos 17. La diferencia es 15 menos 17 menos 2 tercios. Pues la diferencia ha sido un número negativo igual a menos 2 tercios. Entonces reemplaza. Igual a 1, 19 tercios, más n, 15, menos 1, y por d, menos 2 tercios. Entonces, el término decimoquinto es igual 19 tercios más 15 menos 1, 14. 14 por menos 2, menos 28 tercios. ¿Sí? 15 menos 1, 14 por 2, 28. El signo ahora. Más por menos, menos. Y sobre 3. 19 menos 28 o 28 menos 19, 9. Menos 9 tercios. ¿Sí? Menos 9. Finalmente queda la tercera 1, la tercera 3. Me queda menos 3. Entonces el término decimoquinto ha sido menos 3. Como ya tengo el término último, puedo desarrollar mi suma. Y reemplazo aquí. Entonces la suma es igual a sub 1, ¿cuánto vale? 19 tercios. ¿Sí? Más el término decimoquinto. Es menos 3, entonces no es más, es menos. Sobre 2 y multiplicado por 15. Entonces este es igual. 19 tercios menos 3. Queda 3. 3 para 3, 1 por 19, 19. 3 para 1, 3 por 3, 9. Por 15 dividido para 2. ¿Sí? Entonces la suma 19 menos 9, 10. 10 tercios por 15 sobre 2. ¿Sí? Este es igual. La tercera 1, la tercera 5. 5 por 10, 50. Sobre 2. ¿Sí? Este 2 es este de aquí. Finalmente, mi suma ha sido igual a 50 para 2, 25. Entonces, la suma de toda esa, de los 15 primeros términos de esa sucesión ha sido igual a 25. Bien, estudiantes, entonces, eso es todo en cuanto a la clase de hoy día de progresiones aritméticas. ¿Alguna inquietud, alguna duda? No, profe, todo entendido. Perfecto, muy bien. Entonces, tomémonos un receso de 5 minutos para empezar la clase de física. No se desconecten. Permanezcan en esta misma videocolaboración porque
vamos a empezar en unos 5 minutos con la clase de física, ¿sí? Para la próxima semana vamos a tener la siguiente clase de progresiones geométricas ahora. Entonces, por ahora fue las progresiones aritméticas.
Ok, estimados estudiantes, vamos a empezar la clase de física programada para hoy día. Sí, el tema que vamos a ver a continuación es la segunda ley de Newton, que pertenece pues a la dinámica. Entonces, ¿qué establece la segunda ley de Newton? Esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Sí, entonces, al hablar de cambios de velocidad, el cuerpo se acelera. Por ejemplo, si yo tengo un objeto en reposo, que está en reposo y está sobre el suelo, si yo le aplico una fuerza F, ¿sí? El cuerpo pues experimentará un cambio en su posición, ¿sí? El cuerpo se moverá. Sufre un cambio de velocidad y se acelera, ¿sí? Si el mismo cuerpo, ¿sí? La masa constante, ¿sí? Es la misma masa. Si al mismo cuerpo le aplico 2 veces la misma fuerza, el cuerpo, la aceleración del cuerpo se duplica también, ¿sí? Y si yo le triplico esa fuerza, la aceleración también se triplica, ¿sí? Pues de tal manera que hay una relación una relación proporcional entre la fuerza y la aceleración. Es decir, a medida que aumenta la fuerza, la aceleración también aumenta en forma proporcional. Entonces, la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Sí, vean, la masa es constante, la masa del objeto es la misma, el objeto es el mismo. Se deduce entonces que la fuerza es igual a masa por aceleración. Gráficamente, ¿qué puedo obtener? Si en un laboratorio yo coloco la fuerza en el eje Y y la aceleración en el eje X. Voy a tener lo siguiente. Si yo aplico una fuerza, digamos, de 10 newtones, ¿sí? Fuerza en newtones. Y aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Si yo aplico una fuerza de 10 newtones, el cuerpo se acelera, experimenta una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado.
y obtengo este punto. Si yo duplico esa fuerza, ya no es 10, ahora es 20. La aceleración cambia de 1 a 2. Y obtengo ese punto. Si yo le aplico una fuerza de 30, el cuerpo, la aceleración del cuerpo será de 3. Entonces, uno de esos puntos. ¿Sí? Entonces, yo uno de esos puntos. Y obtengo esa recta. Y si yo obtengo la pendiente de esa recta, ¿sí? La pendiente aquí es igual a la tangente del ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo formado por la recta o eje de las abscisas con la recta, con esta recta, ¿sí? Entonces yo obtengo este triángulo, este de aquí. Obtengo todo ese triángulo, rectángulo. Entonces, ¿cuál es la tangente de teta, que es igual? Cateto opuesto. ¿Sí? ¿Cuánto vale este cateto opuesto? ¿Vale? ¿Cuánto vale? 30, ¿sí? 30. Entonces, tangente de teta es igual a cateto opuesto, 30, sobre cateto adyacente, vale 3, ¿sí? Vale 3. Entonces, la pendiente ha sido igual, 30 para 3, 10. Como dije, la fuerza es proporcional a la aceleración. Produce esta recta con pendiente 10. Entonces, la fuerza ha sido igual a 10 por A. ¿Y qué representa este 10? La masa del objeto, ¿sí ven? La masa es la misma. Si yo saco ahora de este triángulo, saco la pendiente de ese triángulo ahora, ¿qué tengo? La pendiente de ese triángulo es igual a la tangente de teta. ¿Y cuánto vale la tangente de teta para este triángulo? Cateto opuesto, ¿cuánto vale? 20. Sobre el cateto adyacente, vale 2. Entonces, 20 dividido para 2, 10. Entonces, ese 10 es constante. Entonces, la constante de proporcionalidad es igual a 10. ¿Y qué es ese 10? Representa la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces, se cumple la segunda ley de Newton. A medida que se incrementa la fuerza, la aceleración también se incrementa en forma proporcional. Y la constante de proporcionalidad representa la masa del objeto. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? No confundir, esta es la masa, esta es la pendiente. En matemáticas, la pendiente, en algunos textos, en la mayoría de textos, la pendiente es igual a, le asignan con la letra M, ¿sí? No confundir, por favor. Entonces, la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, una vez comprendido cómo se analiza experimentalmente
esta segunda ley de Newton, desarrollemos pues unos ejercicios. ¿Alguna inquietud hasta aquí? No, profe, todo bien entendido. Muy bien, entonces, hagamos unos ejercicios. Dice un ejercicio, calcular la magnitud de la aceleración. ¿Sí? Ponemos aquí datos. Siempre poner datos. En un problema de física, mejor dicho. Para todos los problemas de física, siempre realizar esto. Datos. Poner los datos que tenemos a un ladito del pizarrón, ¿sí? En su caso, pues en su cuaderno a un ladito, siempre los datos que tenemos presentes. Entonces, calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newtons. Entonces, datos aquí, fuerza 50. Se le aplica esa fuerza a un cuerpo cuya masa es de 5.000 gramos. ¿Cuál es la aceleración? Sí, entonces. Solución ahora. Yo tengo que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? De ahí puedo despejar la aceleración. Es la incógnita. Entonces yo despejo. Aceleración es igual a fuerza sobre la masa. ¿Sí? Recordando que siempre todas las unidades deben estar de acuerdo al sistema internacional de unidades, ¿sí? Metro, kilogramo y segundo. Entonces la masa ahí me dan 5.000 gramos. En kilogramos, ¿cuánto tengo? Divido para 1.000. Entonces la masa es igual a 5 kilogramos, ¿sí? 5.000 gramos es igual a 5 kilogramos. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos. Y una vez obtenidas las unidades en el sistema internacional, reemplazo la fuerza en newton, ¿sí? 50. La masa, 5 kilogramos. Entonces, Es igual a 10. la aceleración, 50 dividido para 5, 10. O sea, 10. 10, ¿qué? Metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Es importante que la fuerza esté en newtons y la masa en kilogramos para obtener metros sobre segundo al cuadrado. Y ya está. Es la aceleración. Entonces, mucho cuidado con las unidades. Por favor, tienen que estar en el sistema internacional. Siguiente problema. Dice, determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos, ¿sí? Ahí tengo un dato, la masa 30 kilogramos.
la cual le produce una aceleración cuya magnitud es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Entonces, la fuerza, ¿cuánto vale? Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Fuerza es igual masa por aceleración. ¿Sí? Masa 30 kilogramos, aceleración 3 metros por segundo. Entonces, la fuerza es igual a 30 a 90. Entonces, mi fuerza es igual a 30 90. por 90, ¿qué? Newtons. Newtons. ¿Sí? En física, los resultados tienen nombre y apellido. En este caso, el nombre es el valor o la magnitud. Y el apellido es la unidad. ¿Sí? Todo completo. Todo lo que se pide en física tiene nombre y apellido. ¿De acuerdo? Si alguien de ustedes me ponen 90, fuerza 90, no me dicen nada. Entonces tiene que estar completo. Nombre y apellido. 90 newtones. ¿Sí? Asimismo, velocidad, 3 kilómetros por hora, metros por segundo. Distancia, 8 kilómetros, 10 metros. ¿Sí? Entonces, continuamos con otro ejercicio. Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 980 newtons. Calcular la masa de un cuerpo, o sea, la masa incógnita, ¿sí? Cuyo peso tiene una magnitud de 980. ¿Sí? El peso en inglés es weight. Entonces, W es igual a 980 newtons. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de relación el peso con la segunda ley de Newton? Entonces, el peso está asociado es lo que me pide, este es el peso. Peso 980 newtons. ¿Y la masa? Cuando tenemos este tipo de problemas, el valor de la aceleración es igual a el valor de la aceleración es igual al valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Igual a 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces el peso es una fuerza. Y al ser el peso una fuerza que actúa hacia abajo y debido a la aceleración de la gravedad, también yo puedo relacionar haciendo lo siguiente. La segunda ley de Newton me dice eso. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en el eje Y, en este sentido, la fuerza es igual a peso, es igual a la masa
por la gravedad. Fíjese la analogía que tiene ahí. La fuerza, el peso es una fuerza y la aceleración es de la gravedad. De tal manera que yo, de esta expresión, despejo la masa. Masa ha sido igual a el peso sobre la gravedad. ¿Sí? Y reemplazo pues los datos. Me piden la masa. Es igual. Peso, ¿cuánto vale? 980. Sobre la gravedad, que vale 9.80. El valor de la aceleración de la gravedad. Entonces la masa del objeto es igual a 980 dividido por 9.8 es igual a 100 kilogramos. El cuerpo ha tenido una masa de 100 kilogramos, ¿sí? Entonces, el cuerpo, debido a la atracción gravitatoria que nuestro planeta ejerce sobre nosotros, también es una aplicación de la segunda ley de Newton, ¿sí? Pues continuemos con otro ejercicio. Fíjense en la pizarra. Calcular la magnitud de la aceleración que recibirá el bloque como resultado de las fuerzas que están aplicadas ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de problemas, el cuerpo se mueve en la dirección X, ¿sí? Y este llamamos el eje Y, el eje X y el eje Y, ¿sí? El cuerpo se desplaza en el eje X. Y en el eje X, pues, experimenta una aceleración debido a esas fuerzas.
Cuando tengo dos o más fuerzas, realizo lo siguiente, que es la sumatoria de fuerzas en la dirección X, ¿sí? Porque tengo fuerzas en el eje X de 30 hacia la derecha y de 20 hacia la izquierda, debe ser igual a la masa por aceleración, ¿sí? En el sentido Y no se mueve el cuerpo, ¿sí? Solo se mueve en el sentido X. Entonces, cuando tengo dos o más fuerzas, realizo eso. Sumatoria de fuerzas con la masa por aceleración. Entonces, las que están hacia la derecha son positivas y las que están hacia la izquierda son negativas. Entonces, F1 menos F2 es igual a masa por aceleración. Y despejo la aceleración. La aceleración es igual a F1 menos F2 sobre la masa. ¿Sí? Datos que tengo. 10 Fuerza sobre 1, F1 30 newtons. F2 20. Y la masa 2 kilogramos. Entonces reemplazo. F1, 30, menos F2, 20, sobre la masa, 2 kilogramos. Este es igual. 30 menos 20, 10. Entre 2. es igual a 5 newtons. 10 para 2, 5. 5 newtons. Sobre segundo al cuadrado. Oh. ¿Sí? Entonces, ese bloque se acelera con 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuál es la fuerza resultante aquí? La fuerza resultante es igual a fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, cojo 30 menos 20. 30 menos 20, 10. ¿Sí? Es la fuerza resultante. 10 positivo, quiere decir que hay una fuerza resultante de 10 newtones hacia la derecha. Y con esa fuerza, mi bloque se aceleró con 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Vamos con otro ejercicio.
Dice, en una polea se suspende un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 500 newtones. Y entonces voy a dibujar el problema. Dice, el problema dice, en una polea se suspende un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 500 newtones. ¿Sí? Entonces aquí, este cuerpo pesa 500. Pesa 500. Entonces, calcular la magnitud de la tensión en el cable, esa magnitud, el valor de T que está en la pizarra, cuando el cuerpo desciende, ¿sí? Con una aceleración cuya magnitud es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la tensión es incógnita y el cuerpo se acelera con un valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es decir, cuando desciende, o sea, cuando el movimiento es hacia abajo, si este cuerpo desciende, dice. ¿Sí? Entonces, calcular la tensión cuando el objeto baja. Entonces, como el cuerpo se mueve en el eje Y, hago sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ahora mi cuerpo se mueve en el eje Y. La tensión. Yo hago un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Yo tengo que la tensión sí, esa es mi tensión. Y el peso, pues, va dirigido hacia abajo. Entonces tengo que, este objeto, al hacer mi diagrama de cuerpo libre, está sometido a estas fuerzas. De tal manera que, sumatoria de fuerzas en Y, la tensión, ¿sí? El eje Y,
De aquí para arriba son positivas, y positivas, y de aquí para abajo son negativas. Entonces, de tal manera que la tensión menos el peso es igual a masa por aceleración, positivo. Porque el cuerpo se mueve a favor de la gravedad, ¿sí? ¿Sí? El cuerpo se desplaza hacia abajo, a favor de la gravedad. Entonces es masa por aceleración. Entonces el cuerpo, como se mueve a favor a la gravedad, va a ser un valor positivo. ¿Sí? En la misma dirección de la gravedad, el cuerpo se va, desciende. ¿Ya? Entonces por eso es positivo. De tal manera que la tensión es igual a peso más masa por aceleración. Entonces, reemplazo. El peso tengo 500. Más. ¿Cuál es la masa del objeto? Hemos visto que la masa es igual a peso sobre la gravedad. ¿Sí? Entonces, la masa que es igual 500 para la gravedad. 9.8. En algunos textos le ponen 10. ¿Sí? Le redondean a 10 el valor de la aceleración de la gravedad. Hagámosle 10 para simplificar para hacer menos complicado el cálculo. Pues pongámosle 10. Entonces la masa ha sido igual a 500 para 10, 50. 50 kilogramos, ¿sí? Entonces, masa 50. Por la aceleración, fíjense, 2. Tengo 2. Entonces, el valor de mi tensión ha sido igual a 500 más 50 por 2, 100. Es igual a 1100. 50 por 2, 100. Sumo ahora la tensión, 500 más 100, 600. Entonces, cuando el cuerpo desciende, la tensión, 600, vale 600, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en el mismo problema me dicen calcular la tensión, pero ahora cuando el cuerpo sube, asciende? Ahora mi cuerpo asciende. Tenemos en cambio que aquí es menos ahora, ¿sí? Porque ahora la tensión o el cuerpo asciende, pero va en sentido contrario a la gravedad, ¿sí? Va subiendo el cuerpo, pero miren, el cuerpo sube, pero va en contra de la dirección de la gravedad. Y cuando tenemos ese caso, aquí es menos.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es igual a más ahora. No, perdón. Más No sería menos. menos, sí. Menos, aquí menos. Menos. Y la tensión es ahora 400. ¿Sí ven? 400. 400. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, todo bien entendido. Ok, muy bien. Entonces, para la siguiente clase vamos a desarrollar el mismo tema, pero aplicando a planos inclinados, fuerzas de rozamiento y ¿qué más? Peso aparente, o sea, cuando aplicamos la segunda ley de Newton en los ascensores, ¿sí? Ustedes alguna vez han subido en un ascensor, cuando sube el ascensor, nos sentimos más pesados, ¿sí? Y cuando baja el ascensor, nosotros nos sentimos más livianos, ¿sí? Entonces es una aplicación también de la segunda ley de Newton. Entonces, queridos estudiantes, es todo por ahora. Damos por terminado la clase de física correspondiente a la segunda ley de Newton. Gracias por su atención. Gracias, licenciado. Nos veremos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.